El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. Leemos la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado, estos pasados domingos, hemos estado hablando tocante la deidad de Cristo. Hemos visto en el Evangelio de Juan que Cristo Jesús vez tras vez es demostrado como Dios. Él se iguala a Dios. Y vemos de que Cristo Jesús en realidad es Dios. Y hoy el tema es Juan 1:1 y la errada traducción de los testigos de Jehová. Hoy en día vamos a estar viendo este texto en Juan, capítulo 1, versículo 1. Vamos a llegar a entenderlo, como comenté anteriormente, hace unos 2 domingos atrás, pensando en si íbamos a ver el versículo 1 y verlo cuidadosamente, porque podemos entrar, ser muy técnico, ver el griego, el lenguaje original, para poder entender eso. Así que estuve pensando cómo hacerle para no decir tanto en lo que se refiere a la gramática, lo que es el griego, para no confundirlos, ya que tal vez a veces ni aún nuestra propia idioma, ¿verdad? El español, llegamos a entender bien lo que es en la gramática. Así que hoy vamos a estar viendo Juan 1:1, vamos a ver lo que dice, vamos quizás a entender un poco la terminología que se usa, el contexto, vamos a ver el lenguaje en griego para poder ver y determinar lo que se está diciendo en Juan 1:1. Y esto lo decimos porque en la traducción que usan los testigos de Jehová, ellos han cambiado el texto. Entonces ellos, en vez de decir al final es el verbo era Dios, la de ellos dice el verbo era un Dios. Entonces vemos la diferencia. Ellos, cuando se presentan, ellos te van a enseñar de que Jesucristo no es Dios con D mayúscula, sino que es un Dios con D minúscula. Entonces es la creencia de ellos. Ellos creen que existía el arcángel y de ahí paró de existir el arcángel y Dios el Padre en un cuerpo puso todos los pensamientos del arcángel. Vino Jesús, el arcángel se hizo carne, más bien hablando conforme su creencia de ellos, y vivió entre vosotros y murió. El arcángel Miguel se hizo hombre, pero paró de existir y simplemente Jehová puso los pensamientos del ángel en el hombre Jesús. Vivió, murió, pero al resucitar ya paró de existir Jesús y ahora es el arcángel de nuevo. Así que su doctrina de ellos está muy errada. Hay mucha diferencia. Pero bueno, en Juan 1:1, ellos argumentan de que ahí debe de decir un Dios y no Dios. Ahora sabemos que las sectas siempre van a atacar la deidad de Cristo. Siempre la van a atacar. Van a llegar y decir, no, Jesucristo no es Dios, sino es un Dios. Y como hemos comentado anteriormente también en los otros mensajes, de que algunos lo ven como, solamente fue un buen hombre, o fue un buen profeta, pero de ahí nada más. No fue hijo de Dios, algunos comentan. Otros dicen, solamente es un Dios, como lo hacen los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová, cuando se presentan, o cuando vas en línea y buscas su sitio web que ellos tienen, ellos van a tener este libro, y dice, ¿qué enseña realmente la Biblia? Ese es un libro en el cual ellos te llegan a dar
para que lo estudies. Y en este libro se niega la deidad de Cristo. En este libro te enseñan de que Jesucristo es un ser creado y te llevan a Colosenses 1:15. Y también niegan la Trinidad, niegan de que Jesucristo resucitó corporalmente, niegan de que el Espíritu Santo es deidad, de que sea persona, niegan el hecho de que existe el infierno, niegan el hecho de que después de la muerte tú estás en existencia. Entonces te dicen que enseña realmente la Biblia, pero cuando tú lo estudias o cuando conoces de la Biblia y ves en la Biblia, este libro realmente debe de decir que realmente no enseña la Biblia, porque te engañan. Ellos intencionalmente te van a engañar. Ellos están engañados y están engañando a otros. Porque los que están arriba, la Watchtower Society, los ungidos, el pueblo elegido, el canal por lo cual Dios habla por medio de ellos son los responsables. Ellos engañan a los testigos de Jehová y ellos están engañados y van y engañan a otros. Así que la deidad de Cristo siempre es atacada por las sectas. Esa es una realidad. Y uno tiene que tener entendimiento, conocer de las Escrituras, entender las Escrituras y poder defender tu creencia, defender tu fe. La deidad de Cristo no está para cuestionar. Eso está algo que está bien claro en las Escrituras. Jesucristo es Dios. No es cuestionable este tema tocante a la deidad de Cristo. Está bien claro, Jesucristo es Dios. Ahora, hay varias cosas que explicar. Pero como digo, voy a tratar de quizás no ser tan técnico para no confundirlos. Pero hay que entender ciertas cosas. Por ejemplo, en el griego se lee así: en arke, en o logos, kai o logos, en proston, theon, kai theos, en o logos. Entonces, en el griego, para que cuando uno ve, y si uno llega a ir y ver Juan 1:1 y verlo en el griego, hay varias cosas que notar. Por ejemplo, cuando dice logos, en el griego tiene la OS, y en las tres ocasiones tiene la OS, y cuando se habla de logos al final es OS también, pero cuando se habla del Padre, como dice en el principio era el verbo, en el griego es logos, tiene OS por una razón. Luego, y el verbo también dice logos, era con Dios, es theon, y cuando dice y el verbo era Dios, es theos. Y esto es por una razón específica, muy importante. Entonces ellos solamente ven y te argumentan de que no hay un artículo definitivo, no hay un artículo en theos cuando se habla del verbo. Solamente eso saben. Pero ya de ahí no te saben la construcción, la gramática de todo lo que hay ahí. Hay una razón por la cual Juan, inspirado por el Espíritu Santo y hablando del griego, el griego es un lenguaje muy específico. Por ejemplo, yo en el año 2001 por ahí, yo llegué a saber y entender tocante el lenguaje de los asiáticos, específicamente los vietnamitas. Ellos cuando se dirigen te saludan. Por ejemplo, si saludan a un anciano, es una terminología diferente. Y si es a una anciana, es diferente. Si es a un hombre que no es anciano, es otra palabra. También para una mujer, también para un niño y para una niña. Así que mira cuántas palabras tienen. Nosotros podemos decir buenos días, pero ellos tienen diferentes para si eres un anciano, una anciana, un hombre, una mujer, un niño, una niña. Tienen diferentes palabras. Entonces vemos que son muy específicos, pero el griego aún es más específico. Y Dios en su soberanía, cuando vino el Cristo, el griego se usaba. Era lo que gobernaba ese lenguaje. Y Dios en su soberanía lo hizo por una razón. Entonces el griego es muy específico. Así que en arke, en o logos, kai o logos, en proston, thean, kai theos, en o logos. Entonces el griego está construido así. Y vamos a ver al por qué la traducción de los testigos de Jehová en Juan 1:1 no puede ser posible y por qué es que están errados
en traducir un Dios. Así que ojalá presten atención y puedan llegar a entender. Y si no, pues bueno, lo vamos a, ¿verdad? Esto se graba y se pone en los sitios web, en YouTube, también en Facebook. En Facebook también, gracias a Dios, hay personas que nos han escrito de México, de Cuba, de Perú, de Ecuador, de varios lugares donde les ha agradado el material que estamos subiendo. Las predicaciones han entendido, o muchos han pedido material. Muchos están siendo edificados por los mensajes que estamos poniendo en Facebook, especialmente ahí es donde más tenemos más vistas. Se han dado cuenta que ahí estamos, entonces hay gente que nos están siguiendo y somos de bendición. La palabra de Dios es de bendición para muchos en varios lugares y la gloria a Dios. Así que vamos a estar viendo, vamos a entender un poco tocante al por qué los testigos de Jehová están errados tocante Juan 1:1. Así que Juan 1:1 declara una verdad tocante a nuestro Señor Jesucristo. Y esto ya lo hemos estado viendo, que al principio del Evangelio se declara el Cristo como Dios, a medias y a finales. En todo el Evangelio de Juan se iguala al Cristo, al Dios el Padre. Jesucristo es Dios. Él es Dios, sin duda alguna. Entonces, ese es el enfoque del Evangelio de Juan. ¿Y con qué razón es el enfoque? ¿Al por qué? Bueno, es para que tú puedas creer y obtener salvación. Vemos, por ejemplo, aquí en Juan 1, vemos la eternidad del Verbo, que es Cristo Jesús. Vemos que en el principio era el Verbo. No dice en el principio llegó a ser o fue el Verbo, sino el principio era el Verbo, y en el griego es muy específico cuando se refiere era. Así que esto te lleva al regreso a Génesis 1:1. En el principio, ese es el principio del cual se está hablando. Y obviamente no, Cristo Jesús no es creado como enseñan los testigos de Jehová, porque también usan un texto en Apocalipsis 3 y te dice, mira, aquí dice, no, enarqué es en el griego, simplemente es el principante, el que comenzó, el que hizo la creación. Y no está diciendo que Jesucristo es creado, porque si así fuese yo a Génesis 1:1 y yo pudiese leer, en el principio Dios creó al Verbo, creó el Cristo, pero no lo vemos. Así que, versículo 1, en el principio era el Verbo. El griego es muy específico, quiere decir que antes del principio, antes de que existiese espacio y tiempo, el verbo era, pero en el griego es muy específico, el verbo continuamente era. En otras palabras, así como era Dios, así era el verbo. Así como existía Dios el Padre, así existía Dios el Hijo. Entonces estaba en existencia, es una existencia continua yendo hacia atrás. En el principio Él siempre ha sido. No hay un tiempo donde el verbo llegó a ser, sino que siempre era, siempre existió. No tiene principio ni fin. Cuando vemos en el principio era el verbo. Así que tenemos que entender eso. Está en lo que se llama pretérito imperfecto, creo que es el término en español, pero es a lo que se refiere. Siempre ha existido. No tiene principio Él siempre estaba ahí. Antes del principio Él estaba. Dios es eterno. Cristo Jesús es Dios y Él es eterno. Ahora, como mencioné, ellos a menudo, y chequé en su línea para ver, porque aquí en este libro, cuando hablan de Cristo, te dice que es un ser creado, y te van a llevar a un texto que ellos tienen memorizado. Y chequé para ver si todo sigue igual, porque con ellos, como les digo, como se esconden tras la creencia de la nueva luz, que ellos cambian sus creencias, cambian lo que han dicho a veces. Entonces, pero sigue siendo igual tocante lo que es Jesucristo. Entonces, ellos a menudo citan Colosenses 1:15. Y ellos te van a llevar ahí, te van a querer demostrar de que Jesucristo fue creado. ¿Por qué lo digo? Vamos a ir ahí a Colosenses 1:15. Vamos a ir primero. Entonces, estamos viendo de que en el principio era el Verbo. Jesucristo es Dios. Él siempre
ha estado ahí, así como el Padre estaba, así también el Hijo estaba. Colosenses 1:15. Y como le digo, yo me he llegado a topar con los testigos de Jehová, me he topado con personas que ya tienen 35 años, con aquellos de habla hispana y también de habla inglés. Me he llegado a topar con ellos y en unas ocasiones yo les he llegado a decir, les he demostrado lo que la Biblia enseña tocante esto, y muchos ya de ellos muy estudiados checan y no pueden llegar a refutar lo que los vamos a demostrar hoy en día. Y ellos mismos, ya al final yo les llego a decir, ¿sabe qué? Ya no enseñen esta mentira de que Colosenses 1:15 está enseñando que Jesucristo es creado, porque ya has visto que no es así. Te han mentido y tú estás mintiendo, así que ya no sigas mintiendo porque ya conoces la verdad. Así que en Colosenses capítulo 1, versículo 15, van a llegarte con este argumento. Y ellos muy a menudo te llegan con un argumento muy académico, que parece que si tú no sabes tanto de la Biblia o algo, te van a decir, wow, estos cómo hablan, como que están bien estudiados. Y a ellos también les han engañado, porque tienen su sitio web y ahí te hablan de una manera muy académica. Pero si tú no estás estudiado, no vas a captar los errores. Te vas a simplemente asombrar y vas a decir, wow, qué tan estudiados están. Sí, están estudiados, pero son bien, son muy buenos en torcer las escrituras, en mentirte. Eso sí, son unos expertos. La Watchtower Society son expertos en mentirte. Colosenses 1:15 dice así: Él es la imagen, hablando del Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, cuando tú vas a este libro, vas atrás en el glosario donde dice primogénito, entonces ellos te dan su definición, y también en sus enseñanzas, en sus libros, en sus atalayas, en sus estudios, te van a enseñar y te van a argumentar así. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces ellos van a decir que es un primogénito. Entonces te van a dar el ejemplo. Tú tienes un hijo. Entonces, ¿quién es tu primogénito? Entonces, a veces es primero ser engendrado, ¿verdad? Es primogénito, primero ser engendrado. Entonces uno dice, no, pues sí, ¿verdad? Entonces aquí lo que está diciendo que Cristo es el primero en ser creado. Es lo que te van a decir, porque dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y cuando lees Juan 1:1 y cuando vas a su sitio web y tienen ahí ciertas letras en azul, que tú le puchas y te van a decir cierta cosa y te van a llevar a Colosenses 1:15 para decirte que no creas que siempre ha estado, sino que el verbo llegó a ser. Hubo un tiempo donde el verbo llegó a ser, donde fue creado, y te llevan a Colosenses 1:15 para seguir con su argumento, falso argumento, errado argumento, y te dicen, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Será esto cierto? Que aquí se está enseñando de que Jesucristo fue creado. ¿Será que eso es cierto? Bueno, no. En el griego, el término que se usa es prototokos. Y eso quiere decir primero en rango. Él es sobre la creación. Él creó la creación y te lo dice bien claro. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso es lo que dice. Ahora, su traducción de ellos le han puesto las otras cosas, le han ponido otras cosas, las demás cosas, para que encaje con su doctrina de ellos. Así que dicen, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y te van con este argumento de primogénito. Pero ahí es prototokos, es primero en rango. No es prototizo. Si fuera prototizo, entonces quiere decir primero en ser engendrado o primero ser creado, pero no se usa prototizo, se usa prototokos. Ahora, aún en las escrituras, aún en el Antiguo Testamento, la palabra primogénito no siempre se refiere al primero ser engendrado, porque en este libro te dicen que así es, pero vamos a ver que no es cierto. Ellos te mienten, como te digo, ellos te dicen media verdad y te meten mentira. Entonces, en Colosenses vamos a ir aquí en Primera de Samuel para ver algo aquí. Primera de Samuel 17, en el Antiguo
Testamento, Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a anotar algo aquí. Sí que voy un poco rápido porque hay mucho de qué hablar, de qué tocar. Y como le digo, ustedes pueden después ir allá en YouTube o en Facebook y poder escuchar el mensaje si no llegan a entender, para escucharlo otra vez y quizás se les quede un poco más, entiendan un poco más. Así que en Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 12 al 14. Esto lo leemos. Todos conocemos al rey David, pero quiero que lo vean con las escrituras para que quede bien claro. Vamos a ver de que el rey David no es el primogénito, sino él es el menor de sus hermanos. En 1 de Samuel 17, versículos 12 al 14, dice: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Así que 8 hijos en el tiempo de Saúl. Este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los hombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito. Así que ya sabemos quién es Eliab, el primogénito. El segundo, Abinadab, y el tercero, Samá. Y David era el menor. Así que ya sabemos que el primogénito es Eliab y David es el menor de ellos. Así que vemos bien claramente que el David no es primogénito. Y después sabemos la historia que él llegó a ser el rey David. Ahora, ya que vemos esto, así que ellos dicen que siempre la palabra primogénito se refiere al primero ser engendrado. Así que vamos a ver si esto es cierto. Vamos a ir a Salmos 89, 27. Salmos 89, 27. Y estamos viendo el término primogénito y viendo de que ellos mienten en sus escrituras, según muy académicos, pero ellos intencionalmente, la Watchtower Society te miente intencionalmente. Así que ustedes pueden seguir aquí o pueden escuchar, como lo digo, pueden escucharlo en casa y de ahí pueden notar bien, pueden poner pausa y todo, pero como le digo, tenemos que ir y seguir porque hay mucho de qué hablar. Salmos 89, 27 dice, y esto es en su contexto, si tú lees el versículo 20, dice: allá David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Así que en el contexto se está hablando del rey David. En el Salmo 89, 27 dice así: yo también le pondré por primogénito, y luego te explica a lo que se refiere: el más excelso de los reyes de la tierra. Así que primogénito, él está sobre el pueblo de Israel, él está sobre sus hermanos. Es lo que se refiere cuando habla de primogénito. No se refiere a que es el primero ser engendrado, literalmente, el primer hijo varón nacido de un varón. No. Aquí vimos en Samuel de que él no es el primogénito, ¿verdad? Pero aquí se dice que él es primogénito, pero en otro sentido. Ya no es el ser engendrado, sino primero en rango. Así que ya estamos viendo que en este libro ya te están mintiendo tocante el término primogénito. Vamos a ver otro ejemplo, Génesis 41. En Génesis 41, 51. Porque no solamente tenemos uno, tenemos otro ejemplo. Génesis 41, 51. Dice: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. El segundo es Efraín. Efraín. Ahora vamos aquí en Jeremías 31:9, si no me equivoco, se me olvidó apuntarlo aquí. Jeremías 31:9. Así que vemos que Efraín no es primogénito,
Pero en Jeremías 31:9 dice así: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Efraín es mi primogénito. Él es primero en rango. Era un líder. Así que Efraín es mi primogénito. Así que ya vemos de que primogénito, aún en el Antiguo Testamento, no siempre quiere decir primero ser engendrado de un hombre. Sino también tiene otra terminología que es primero en rango. Así que cuando vamos a Colosenses, regresando ahí a Colosenses capítulo 1, como les digo, si voy un poco rápido, no entienden, bueno, pueden escucharlo en casa y ahí pueden escucharlo más cuidadosamente y lentamente para que lleguen a entender, pero tenemos que seguir. Colosenses 1:15 al 17 dice: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito, primero en rango, que está sobre las cosas, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y por medio de Él. Y en Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que tiene sentido. Pero como le digo, en la de ellos le han cambiado, ellos dicen las demás cosas, las otras cosas, porque ellos creen que Jesucristo fue creado. Entonces, porque por esa creencia a la fuerza tienen que insertar ahí otras cosas, las demás cosas, como indicando, queriendo decir que Jesucristo fue el primero a ser creado y ya de ahí las otras cosas fueron creadas. Entonces, esa es la creencia de ellos. Pero vemos que aquí la palabra primogénito no quiere decir primero en ser creado, sino es primero en rango. Así que te mienten cuando te leen Colosenses 1:15. Colosenses 1:15, cuando te dicen quién es tu primogénito, dices, no, pues es tal hijo. Ya ves, así como es tu primero en ser engendrado, así también Cristo es el primero en ser creado. Pero ya hemos visto que primogénito no significa eso, aún en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento es más específico porque es prototokos, y prototokos no puede ser traducido como primero ser creado, sino es primero en rango. Y aparte está prototizo sí quiere decir ser engendrado o creado, puede ser traducido así, pero no prototokos. Y aquí en el griego es prototokos, cuando se usa la palabra primogénito. Así que vemos de que en el principio era el verbo. Esto habla de que Él es eterno, Él siempre ha estado, no hubo un principio en Él, no fue un tiempo donde fue creado, sino Él siempre ha sido, así como Dios el Padre siempre lo ha sido. Vamos al punto número 2, vemos la comunicación de la palabra. Dice versículo 1, y el verbo era con Dios, aquí en Juan 1:1. Y el verbo era con Dios. Y cuando habla con Dios, esto expresa una relación personal, cara a cara, tener una relación. Y esto cuando habla con Dios, esto se refiere, por ejemplo, si digamos que si yo tengo unos libros, ¿verdad? Digamos que yo estoy en el cuarto, estoy con los libros están ahí, pero no hay comunicación, yo no tengo comunicación con los libros, yo no puedo estar hablándole a los libros y los libros me van a responder. No, esto cuando habla con Dios no es en ese sentido con, sino habla con en el sentido de relacional, comunicación. Así que el Hijo o el Verbo y Dios el Padre siempre han existido, han tenido comunicación. Así que no es con en el sentido como les di el ejemplo. Si yo estoy aquí y le hablo los libros que están ahí y alguien me mira, pero ese está medio zafado, porque esos libros no, están aquí, están conmigo, pero no conmigo en el sentido de que se comunican. Y así también
Aquí cuando habla con se refiere a comunicación. No es el sentido con, como que yo estoy con los libros y me voy a poner a hablar con ellos. No me van a responder, no me entienden, no van a hablar conmigo. Pero aquí con expresa comunicación relacional con Dios. A eso se refiere. Y esto con, por ejemplo, Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esto lo dice porque está Dios, está el Hijo y también está el Espíritu Santo. Cuando vemos en Génesis 1:1, están ahí, en existencia. Siempre son. Así que a eso se refiere. Así que esta eterna palabra estaba en comunión con Dios. En otras palabras, siempre estaba ahí en comunión con Dios. Así que ya llegamos a ver en los temas pasados, hemos visto tocante lo que se habla en el Evangelio de Juan. Vemos la eternidad de la palabra. Es lo que vimos primero, la eternidad de la palabra. Segundo, vimos la comunión de la palabra. Y tercero, la deidad de la palabra. Es lo que vamos a ver. La deidad de la palabra es lo que ya hemos visto y estamos siguiendo viendo. Vimos la deidad de la palabra. El verbo es deidad. El verbo es Dios. Por eso cuando dice el versículo 1, y el verbo era Dios, es bien claro. Comunión con el Padre. La esencia del Padre es la esencia del Hijo. Una esencia, tres personas. Es lo que el Evangelio de Juan te está enseñando. Es lo que el versículo 1 te está enseñando. El verbo era Dios. Así que esta frase demuestra la calidad de la palabra. Juan te está diciendo que Cristo, el verbo, es Dios. Él es Dios. No un Dios, sino es Dios. En el griego, theos, como lo leí, es theos, es Dios. Y hay razones por lo cual, muy claras razones, por lo cual debe decir Dios con D minúscula y no con D, D con D mayúscula y no con D minúscula. Porque como le digo, recuerden de que la traducción de los testigos de Jehová, ellos en versículo 1 dice el verbo era un Dios, pero nosotros dice el verbo era Dios con D mayúscula. Dice theos. Así que todo atributo que es cualidad de Dios mismo lo es del verbo, en otras palabras. Todo atributo. El verbo es omnipresente, omnisciente. Él todo lo sabe, todo lo puede. Él es eterno. Él está presente en todos lugares. Él lo sabe todo. Él lo puede todo. Es todopoderoso. Es lo que quiere decir aquí en Juan 1:1. Así que el verbo es Dios. Ahora noten cómo dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es lo que dice, ¿verdad? Y el verbo era Dios. Noten que Juan 1:1 lo dice y el verbo era el Dios. Noten que no dice el verbo era el Dios. Y aquí es donde ellos argumentan que en teos no tiene el artículo para decir el Dios. Pero hay una buena razón por lo cual no está así el Dios o teos, porque Juan, inspirado por el Espíritu Santo al escribir y usando el griego, un lenguaje muy específico, no puso o teos aquí y el verbo era Dios, teos, pero no puso o teos. ¿Por qué no se puso así? Porque en la gramática y en las reglas, si esto se hubiese puesto así, esto iba a decir, significaría de que el verbo es el Padre. Y eso no es lo que Juan está enseñando. Esto no es lo que Juan está enseñando. Esto sería modalismo. Esta es la doctrina de los unicitarios, de los apostólicos. Esta es una falsa doctrina. Esta es una herejía. A los apostólicos les encantaría que así dijera aquí. Pero no. Por esa razón, testigo de Jehová, por esa razón no se pone o teos. Porque entonces significaría de que el Hijo es el Padre. Y eso no es lo que está enseñando Juan. Y aún hablando de esto, yo cuando he hablado con varios testigos de Jehová, cuando ellos siempre me hablan tocante la Trinidad, yo siempre tengo que decirles, hey, yo no soy unicitario, porque siempre te argumentan. En su libro me di cuenta, y hace tiempo atrás, y viéndolo de nuevo,
Me di cuenta que ellos cuando te hablan de la Trinidad, te la definen bien, pero después de la tuerce. Y ellos tienen un errado entendimiento tocante a la Trinidad. Pero entonces, no dice o Theos, no dice el Dios, porque entonces, en el lenguaje griego, las reglas, si esto dijera así, entonces estuviese diciendo que Jesucristo es el Padre, pero el Evangelio de Juan no te enseña eso. El cristianismo bíblico no te enseña eso. Nosotros no creemos que Cristo es el Padre o el Padre sea el Hijo. No enseñamos eso. Porque muchos creen que está un Dios y se manifestó como el Padre, se puso la máscara y dice yo soy el Padre, después se la quitó y ahora ya soy el Hijo, después se la quitó y ahora ya soy el Espíritu Santo, pero es una sola persona. Eso es modalismo. Esa es la doctrina de los unicitarios, es sebelianismo, es una herejía. Por esa razón es que no se puso el artículo ahí, porque Juan quiere diferenciar entre el Padre y el Hijo, pero te dice el Padre y el Hijo son Dios. Son dos, pero son Dios. Así como vimos anteriormente, cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno, somos uno, pero somos plural, no singular. Y tú lo ves en el Evangelio de Juan, lo ves vez tras vez, vez tras vez. Yo y el Padre, Él ora al Padre, yo voy al Padre, etc. Entonces son dos, pero son uno. Es lo que quiere enseñar el Evangelio de Juan. En Juan 1:1 es lo que te está queriendo enseñar. Está diferenciando entre o logos y panteón. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el griego específico te da la diferencia. Te quiere diferenciar, el verbo es Dios, pero no es el Padre. Por esa razón es que no tiene el artículo, porque el testigo de Jehová te va a decir, mira, aquí no está el artículo, cuando dice el verbo era Dios, no está el artículo, por eso nosotros la traducimos, el verbo era un Dios. Por eso es que ellos es lo que el argumento de ellos, pero no es puesto así por esta razón, porque entonces estuviese diciendo que el Hijo es el Padre, y eso no es lo que está diciendo Juan 1:1. Así que dice, cuando dice o logos, como les dije, logos es con OS en el griego, es sujeto sustantivo, y en 3 ocasiones representa el sujeto sustantivo. Luego está theon, que es el objeto sustantivo, que es cuando dice estaba con Dios, theon. Luego theos, entonces estamos hablando de sujeto sustantivo y estamos hablando de objeto sustantivo. Así que estamos hablando de dos cosas, sujeto sustantivo y objeto sustantivo. Por eso dice theos tiene OS, y porque tiene OS y en la forma que está compuesto el griego aquí, por eso es que se traduce Dios con D mayúscula y no se puede traducir con D minúscula, porque tiene OS, theos. Por esa razón no se puede traducir un Dios. Y como repito de nuevo, si Juan hubiese puesto o theos, entonces eso estamos hablando ya de una propuesta convertible, es el término que se habla, propuesta convertible. En otras palabras, lo que ya les dije, entonces significaría que la esencia del verbo, entonces el verbo es el Padre, pero no es lo que está enseñando Juan 1:1. Lo que Juan está diciendo es de que el verbo era Dios. Era Dios. Un solo Dios, una divina esencia, pero esa divina esencia está presente en 3 diferentes personas. Está presente en 3 diferentes personas. Es lo que creemos. Creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son Dios, una ciencia en 3 personas. Ahora en Juan 1:1 el apóstol está introduciendo el tema de su evangelio. Jesucristo es el tema de su evangelio. Cristo es Dios. Tengan eso muy claro. Jesucristo es Dios, no un Dios. No un Dios, sino Dios con D mayúscula. Al final del evangelio está lo que ya vimos, la confesión de Tomás. Vamos a verlo en Juan 20. Juan 20.
Ya lo vimos, pero vamos a ir ahí en Juan 20 por los que no estuvieron. Vemos la confesión de Tomás. Así que al principio rápidamente te demuestra que el verbo es Dios, a medias es Dios, y al finales vemos la declaración de Tomás. El verbo, el Cristo, el Hijo de Dios, es Dios, no un Dios, sino es Dios. En Juan 20, versículos 25 al 28, dice el versículo 25 de Juan 20, le dijeron, esto es de Tomás, o vamos a comenzar el 24 para que lo entiendan, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y esto habla cuando ya resucitó. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. En otras palabras, Tomás, yo no voy a creer, definitivamente no voy a creer, a no ser que yo lo vea con mis propios ojos, que yo lo palpatee, que yo lo vea físicamente. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y aquí Cristo ya tiene su cuerpo glorificado, y es por eso que él puede entrar, las puertas están cerradas. El versículo 27 dice, luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Versículo 28, aquí viene, Jesús le dijo, esto se dirige directamente a Jesucristo, o más bien el 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Aquí está, y aquí está el artículo, está bien claro. Señor, entonces Tomás respondió, le dijo ¿a quién? A Jesucristo, Señor mío y Dios mío. Jesucristo es Dios, sin duda alguna. Y aquí los testigos de Jehová te dicen, no, bueno, sí está el artículo aquí, pero es que él se emocionó y nada más lo dijo emocionadamente. Pero ya vimos, ¿verdad?, anteriormente de que esto no es así. Jesucristo no lo reprende, no lo corrige, sino dice bien, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste qué? Que Él es Señor mío y Dios mío. Con el artículo definitivo, es lo que creíste. No lo corrige, no dice, no, espérate, yo no soy Dios, con D mayúscula, sino él le dice, creíste, y otros van a creer también. ¿Qué van a creer? Que yo soy el Señor y yo soy el Dios, para que entiendan, yo soy Dios. Y ellos argumentan, no, es que te hacen un rodeo esto y el otro, no, que en el antiguo pacto, bla, 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 y luego al final dice, bueno, al fin de cuentas, bueno, tal vez no sea tan importante a lo que Tomás estaba pensando, o a quién se le dirigió. Así que tal vez no sea tan importante, según los testigos de Jehová. Así en sus artículos, cuando tú ves, tal vez no sea tan importante. ¿Y qué tal si sí es importante? Porque ellos te van a Juan 1 y dicen, oh, es tan importante saber, mira aquí el artículo no está ahí. Y aquí que sí está, oh, no es tan importante. Así que no te preocupes. No, sí hay que preocuparse. Porque el Evangelio de Juan te dice bien claramente. El 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el Cristo? Es el Señor mío y el Dios mío, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Tienes que creer lo que Tomás llegó a creer. Jesucristo es el Señor, Él es Dios. Por ejemplo, vamos a ir aquí a Salmos. Noten cómo dice aquí, ¿verdad? Entonces Tomás, en el versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. La traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento dice así. Vamos a ir aquí, esto se mira también en español. Vamos a ir aquí a Salmos. Salmos 32 o 35. 35, 23. En Salmos 35, 23. Dice el texto en Salmos 35, 23. Dice,
muévete y despierta para hacerme justicia. Dios mío y Señor mío, es la misma gramática que encontramos en Juan 20 con Tomás. La misma, más que está invertido, pero dice Dios mío y Señor mío. Aquí se refiere obviamente a Jehová. Y Tomás dice exactamente igual. Dios mío y Señor mío. Nada más que él lo dice al revés. Señor mío y Dios mío. Es exactamente igual. Ahora en la traducción de los testigos de Jehová, ellos, como le digo, le han cambiado. Así que ellos le cambian un poquito, por eso se pierde la comparación en la de ellos. Pero en el griego eso es así. Dios mío y Señor mío. Igual a Tomás. Jesucristo es Dios. Y tú debes creer lo que Tomás creyó. Si tú no crees en la deidad de Cristo, si no crees que Jesucristo es Dios, estás demostrando que no eres salvo. Porque los que tienen el Espíritu Santo son los que van a poder decir realmente Jesucristo es Señor, el Señor, Él es Dios. Si tú dices, ellos dicen no es Dios, están demostrando de que ellos no son cristianos. No son creyentes, ellos están perdidos, ellos están sin salvación, están en un grave peligro. Y son anticristos porque están en contra del Cristo. Y la Biblia dice que no amar al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. Esto es algo serio y grave. No es algo que tomamos a la ligera. Por eso es importante saber. Como le digo, los testigos de Jehová no son los enemigos, pero la Watchtower Society, ellos sí saben. Ellos intencionalmente han mal traducido las escrituras para que encaje con lo que ellos erróneamente enseñan. Los que predican un falso Cristo, un falso evangelio, demuestran que no son salvos. Demuestran que no son de Dios, no son guiados por el Espíritu Santo. Sabemos que solamente existen. En la Biblia dice, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y si no son hijos de Dios, no hay otra opción. Porque aún en su doctrina de ellos creen que solamente los 144,000 son los ungidos, son los hijos de Dios. Los 144,000 son los únicos que van a estar en el cielo celestial. Los demás están aquí en la tierra. Así que ya vemos cómo va su doctrina de ellos. Errada, gravemente. Así que primero la Biblia llama a Jesús Dios. Es algo que ya hemos visto en los temas anteriores. La Biblia llama a Jesús Dios. Por ejemplo, Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo Jesús corporalmente habita toda la plenitud de la deidad. Y eso hay que razonar y ver bien a lo que quiere decir y lo que no quiere decir, porque como te digo, ellos tuercen todo, malinterpretan todo. Pero está bien claro, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, lo que dice Colosenses 2:9. Ahora, parte de la responsabilidad de un pastor es de predicar la verdad, enseñar la verdad y de proteger a las ovejas de las falsas doctrinas. Ese es el trabajo de un pastor. Y es por eso que es importante hablar de esto. Para protegerlos. Para que si se llegan a topar con un testigo de Jehová y les vienen con este argumento de Juan 1:1, que el artículo no está ahí, por esa razón es que es un Dios y no Dios, hablando del verbo, tú ya estés preparado y entiendas y veas de que ellos están errados. Y estamos viendo el por qué, las razones de la cual es su error. Así que ustedes conocen a los testigos de Jehová. Quizás tengan alguna amistad que es testigo de Jehová. Quizás han llegado a hablar con un testigo de Jehová. Pero como lo repito de nuevo, no son los enemigos, pero la Watchtower Society, ellos sí son los enemigos, los ungidos, el esclavo fiel que ellos le llaman. Así que hay que proteger a las ovejas del error de los testigos de Jehová, porque es un grave error. El Evangelio de Juan dice que si tú no crees lo que Tomás creyó, no eres salvo.
Y como le digo, ellos dicen en sus artículos, bueno, al fin y al cabo quizás no sea importante a quién se dirigió Tomás. Cuando dijo, el Señor mío, cuando se específicamente en el griego, el Señor mío y el Dios mío. Pero dicen quizás no sea importante, no, sí es importante. Y tú no vas a jugar, porque eso tiene consecuencias eternas. Con un quizás no sea importante. Porque sí es muy importante. Ahora, hay testigos de Jehová que han llegado a ver las mentiras que ellos enseñan. Ellos con el tiempo ven las mentiras, ven con esto de la nueva luz, han hecho muchos cambios. Y en este año, miles de testigos de Jehová han dejado la sociedad de Watchtower Society. Pero muchos temen irse. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un testigo de Jehová ya por años y tú tienes tu familia ahí, cuando tú te quieres apartar de ellos, ellos te van a mal mirar, ellos van a decirle a tu familia que no te hablen, no tengan contacto contigo. Entonces, un testigo de Jehová cuando se aparta, no solamente deja a la Watchtower Society, sino que va a dejar su familia también, que se mantiene ahí. Y su familia no te puede hablar. Ahora, ellos están cambiando ciertas cosas. ¿Por qué? Porque están perdiendo personas. Están perdiendo. Por eso ahora ya les permiten tener barba, cuando no les permitieron tener barba. Ya están permitiendo ciertas cosas. ¿Por qué? Porque están perdiendo a varios. Y muchos se están dando cuenta con estos cambios. Dicen, no, ¿cómo es posible? Cuando antes decías que esto era pecado y ahora dices que ya no. Antes dices que esto era lo que era la interpretación, ahora dices que ya no es esta interpretación. Y dice, no, es que Jehová nos ha dado nuevo entendimiento. En otras palabras, si Jehová, bueno, no es nuestra culpa, en otras palabras, pues es Dios. Obviamente no te vas a molestar con Dios, ¿verdad? Y no te puedes molestar con el siervo fiel, que el Señor en el cual Él confía, ¿verdad? Pero ellos te meten mentira tras mentira. Así que hay que proteger a las ovejas de las mentiras de los testigos de Jehová. Así que ellos van a Juan 1.1 y llegan a una persona no estudiada y te dan este argumento del artículo. No está el artículo ahí por cuanto es un Dios. Y nuestra traducción es mejor, es más bien traducida, más correcta, es lo apropiado. Y cuando tú entras con ellos, con el tiempo te meten su traducción y dice, esta es la más correcta. Y aún ellos se han llegado a atrever a decir que si tú llegas a estar con ellos y tú llegas a estudiar la Biblia a solas, dicen en 2 años tú vas a terminar en la oscuridad. Pero si tú no lees la Biblia y solamente lees nuestros artículos, nuestros atalayas, tú vas a mantenerte en luz. En otras palabras, si tú lees lo que nosotros te damos, tú vas a estar bien. Pero si tú a solas lees solamente la Biblia, vas a terminar en la oscuridad. Entonces ahí ya vemos la manipulación. Ahí ya vemos cómo son narcisistas, porque es un sistema narcisista hasta el tope. Nada más que ellos cuando les hablan a sus ovejas, les hablan cuando tú los escuchas, tú los ves, sus ungidos, y en la forma que les hablan a los testigos de Jehová, les hablan como si estuvieran dándole, mira, mijito, ven, te voy a dar a tole con mi dedo. Así les hablan. Y el testigo de Jehová está ahí a ciegas. Creen lo que ellos enseñan. Y dicen, mira, aquí te vamos a ver, aquí dice esto y otro, pero ya vimos, ¿verdad? Te mienten. Te dan explicaciones, pero explicaciones erradas. Mal interpretan las escrituras. Ellos están errados en sus publicaciones, en sus creencias. Así que vamos a seguir exponiendo el error. Los testigos de Jehová, como dije, no son los enemigos, pero sí lo son la Watchtower Society. Ellos sí. El testigo de Jehová está engañado y está engañando a otros y están en un grave peligro. Así que los testigos de Jehová te van a llegar con Juan 1.1 y te van a llegar con ese argumento de que es un Dios, el verbo es un Dios y no Dios. Pero ya estamos viendo, ¿verdad?, que esto no es correcto, por ciertas razones que ya hemos visto y vamos a seguir viendo. Así que ellos tratan de justificar su traducción en decir, como ya lo he dicho varias veces, de que ellos dicen el verbo era Dios, como no está en el griego, no está o theos, y por esa razón es que se debe de traducir un Dios. Pero ya les dije al por qué es que Juan no puso oteos, porque si hubiera puesto oteos, eso significaría que el verbo es el Padre, y eso no es lo que enseña Juan 1.1. Y por otras razones, como en el griego tiene os en theos, y eso evita de que sea traducido
el que conoce el griego como un Dios, y por eso se mantiene Dios con D mayúsculo. Así que vamos a demostrar el error de ellos. Bueno, primero vamos a hablar un poquito tocante a la traducción de ellos. Originalmente, los testigos de Jehová, cuando ellos comenzaron a salir, ellos usaban la King James Version aquí en Estados Unidos. Aquí es donde nacieron. Y usaban la traducción King James Version, es lo que usaban ellos. Pero con el tiempo, como ellos iban y siempre se les dificultaba, si iban con la Biblia y tú mirabas la Biblia y decías, no, pues esto es lo que está diciendo, se les dificultaba torcer las escrituras en tu cara. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Fueron astutos. Vamos a hacer nuestra propia traducción, que todo erudito, todo estudiado en el griego, todos los traductores dicen, no, esa no es una traducción, hicieron un disparate con ello. Entonces ellos hicieron su traducción y ya en su traducción ya le cambiaron varios textos donde claramente se ve que el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios es Dios. Le cambiaron y dice un Dios. Y han cambiado varias cosas. Y también en el Antiguo Pacto también han puesto Jehová donde no está Jehová. Ellos han cambiado muchas cosas, varias cosas, pero es para que encaje con sus escrituras. Así que salieron con una traducción y luego de ahí se dieron cuenta, otros cristianos lo vieron y todo, mira, aquí le apuntaron todavía. Y sí, se nos olvidó cambiar ahí también, tenemos que cambiar. Y salieron con otra traducción y de ahí ya salieron con otra que es la gris. Y no me sorprendería si salieran con otra, con todavía más cambiada todavía. Porque ellos intencionalmente cambiaron los textos. Así que comenzaron con la King James Version. Y la traducción del Nuevo Mundo, ellos comenzaron con la del Nuevo Testamento. Hicieron primero el Nuevo Testamento, fue en el año 1950 que se completó el Nuevo Testamento en la traducción de ellos, la traducción del Nuevo Mundo. Y el Antiguo Testamento, unos años después, salió también en el año, el Antiguo Testamento fue en el año 1961, el primero en 1950, y luego años después salió la del español. Y en el año 1951, cuando se les preguntó tocante a los traductores, ¿quiénes fueron los que traducieron tu Biblia? ¿Quiénes fueron los traductores? Bueno, como los testigos de Jehová son muy humildes, ellos dijeron, es que no queremos mantenerlos anónimos, porque no queremos darle gloria a ellos. Bueno, ¿quién les decía que le iban a dar gloria al hombre? No, nada más querían saber quiénes son los traductores, pero como son humildes no quieren saber, no, vamos a mantenerlos anónimos. Nos mantuvieron anónimos por una obvia razón. Con el tiempo obviamente salió a la luz quiénes eran ellos y no estaban estudiados, no estaban capacitados para ellos hacer una traducción del hebreo y del griego. No tenían la capacidad. Así que, por ejemplo, Eric R. Storms los acusó de mal traducir la Biblia. Y ¿quiénes son los traductores? Ustedes han mal traducido. Este era un experto, Eric R. Storms se llama. Él los acusó. Era un experto, un erudito. Y ustedes han mal traducido las escrituras. También Eugenio Haynes, que se llama, o se llamó, también los acusó. Y dijo, ustedes han mal traducido las escrituras. Así que los traductores de la traducción del Nuevo Mundo eran Frederick W. Franz, Nathan H. Knorr, Albert Schroeder, Milton Henshaw y George D. Gangas. Se dice. Ahora, Frederick W. Franz era el único que tenía un estudio del griego. Nada más tenía 2 años de estudio en el griego. Y en el año 53, en noviembre 24 del año 1953, se le preguntó, se le llamó y se le dijo si podía traducir Génesis 2:4, que es el hebreo, y él mismo confesó de que no podía hacer esa traducción. No tenía la capacidad, no entendía. Y eso es algo que cualquier principiante del hebreo puede llegar a traducir. Y él no pudo traducir. Otras palabras, entonces ya vemos la capacidad que él tenía para traducir las escrituras. No tenía la capacidad. Y es el único entre ellos que era el que estaba, por decirlo, más capacitado. Así que no tenía la capacidad para hacer la traducción que ellos hicieron.
Así que varios eruditos no aprobaron de la traducción de los testigos de Jehová, la de Juan 1:1, que ellos le tradujeron un Dios. Por ejemplo, está Dr. J.R. Manty, está el Dr. William Barclay en ese entonces, Dr. Bruce M. Metzer, el Dr. Samuel G. Mikolasky, el Dr. James L. Boyer, Dr. Philip Harner, el Dr. Eugene A. Nida, Dr. B.F. Westcott y el Dr. J.J. Grispach. Todos estos eruditos, ni uno de ellos dijo, oh, qué buena traducción. No, todos ellos dijeron, no, esta es una mala traducción. Ellos están equivocados. Los testigos de Jehová están equivocados en traducir aquí en Juan 1:1, el verbo era un Dios. Así que vemos la evidencia. Y ellos en su sitio web te dicen, oh, muchos eruditos favorecen nuestra traducción. Mentira. Eso es una mentira. Como les digo, ellos mienten a menudo. La traducción de los testigos de Jehová es absolutamente imposible. Juan no está diciendo que Jesús es un Dios. Y ya vimos la lista de eruditos. Son varios eruditos que dijeron, no, están mal. Han hecho mal. Juan 1:1 no está enseñando que Jesucristo es un Dios. En nada. No es cuestionable. Cualquier erudito sabe de que la traducción que tenemos es la correcta. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios con D mayúscula. Así que Juan no está diciendo que Jesús es un Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, primero, al por qué su traducción de Juan 1:1, hablando de la traducción de los testigos de Jehová, es absolutamente imposible. Bueno, primero porque enseña politeísmo. Enseña politeísmo. Si Juan 1:1 quiere decir un Dios, entonces esto nos está enseñando politeísmo. Enseña de que hay más de un Dios. Enseñaría que hay varios dioses. Y aquí estamos hablando de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Aquí está un Dios y el verbo era un Dios. Entonces ya están dos dioses. Eso es politeísmo, ese es el término que se usa. Y la Biblia no enseña eso. Nosotros creemos hay un Dios, una esencia que se manifiesta en tres personas. Y si esto está correcto, esto estaría enseñando de que hay dos dioses. Es politeísmo. Así que enseña de que hay más de un Dios, la traducción de ellos. Y esto no es posible. Vamos a ir aquí en Isaías 43:10. Isaías 43:10. Isaías 43:10. Dice así, voy a ir a leerlo y ustedes pueden seguir o hay que todavía falta. Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Así que está bien claro. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y ellos enseñan de que está Dios y Dios creó a un Dios. Es lo que ellos enseñan. Pero aquí te dice bien claramente, antes de mí no fue creado Dios, ni lo será después de mí. Está bien claro en las escrituras. Aquí en Isaías 43, versículo 6, dice también, así dice Jehová, Rey de Israel. Y aquí está haciendo el contraste entre los falsos dioses. Dice, yo fui el que creé yo fui el que hice toda la creación. Y vemos que Jesucristo es el creador. Y aquí dice 44:6, Isaías 44:6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. 45, versículo 5 de Isaías 45:5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, no hay Dios fuera de mí. También versículo 21, aquí en el mismo capítulo, aquí en Isaías 45:21,
dice proclamar y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Ninguno otro fuera de mí. Luego aquí en Isaías 46, versículo 9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, y nada hay semejante a mí. No hay nada semejante, no hay nada que se compare. Y vemos que en Juan, Jesucristo dice, yo soy igual al Padre. El Cristo se compara con el Padre, porque Jesucristo es Dios, no un Dios. Y vemos aquí claramente que contradice las Escrituras. Juan 1:1, la traducción de los testigos de Jehová contradice lo que acabamos de leer. Porque ellos le ponen un Dios, a ponerle un Dios, eso lo hace politeísmo. Esto hace de que hay más de un Dios. No se puede estar más claro. Así que para que los testigos de Jehová sugieran de que hay otro Dios, aun si es una deidad menor, esto contradice. Están errados a la luz de lo que enseña la Biblia. Están errados. Así que la traducción de los testigos de Jehová en Juan 1:1 enseña un falso Dios. Enseña a un falso Dios. Su traducción en este punto solamente demuestra que tal traducción no puede ser correcta. Solamente en este punto. Ya estamos viendo que no puede ser correcta. Segundo, al por qué su traducción no es correcta. Bueno, la construcción del griego en Juan 1:1 nunca se refiere a un sustantivo indefinido. Nunca. Nunca vemos en el griego, en la construcción, nunca se va a ver ahí un Dios. Nunca se refiere a eso en el griego. Nunca en la construcción, nunca te abre puerta para que tú lo traduzcas como un Dios. Así que en Juan 1:1 vemos el sujeto sustantivo y el objeto sustantivo. Aquí sujeto y objeto. Luego o logos 3 veces y luego theos. Así que esto es para diferenciar y demostrar la calidad de Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es Dios, pero no es el Padre. Por esa razón es que está la construcción del griego. Hay 53 construcciones en el Evangelio de Juan, sin el artículo, como ellos lo mencionan, definitivo. Y ninguna de ellas es traducido como un Dios. Así que ya vemos que la traducción de ellos está errada. Tercero, al por qué la traducción en Juan 1:1 no es correcta. Bueno, su traducción contradice la consistente traducción de Juan 1:1 de otras reconocidas traducciones. Porque hay varias traducciones y todas ellas concuerdan con lo que acabamos de leer. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios con D mayúscula. Por ejemplo, está en Juan 1:1, está la King James Version, porque obviamente en inglés. Los traductores, the American Bible Tract Society, los traductores, por ejemplo, está la King James Version, está la New King James, está la American Standard Version del 1901, the New American Standard Bible, the Updated American Standard Bible, the New International Version, today's New International Version, la English Standard Version, the Revised Standard Version, the New Revised Standard Translation. Todas estas en Juan 1:1 es idéntico a lo que leemos aquí en la Reina Valera. El verbo es Dios. Todas estas traducciones reconocidas te traducen el verbo era Dios con D mayúscula. Estas representan a multitud de eruditos que tradujeron sus traducciones. Así que estas traducciones que acabo de mencionar representan a multitud de eruditos, especialistas en el tema, en el lenguaje del hebreo y del griego, y todos ellos te traducen Juan 1:1, el verbo era Dios con D mayúscula, no con D minúscula. Esto es importante. La razón por la cual estas traducciones son idénticas es porque el texto en griego es absolutamente claro tocante cómo debe de ser traducido Juan 1:1. Es claro.
Por eso es que todos concuerdan. Porque no es de que, oh, no estamos tan claros, es absolutamente claro. Juan 1:1 debe de ser traducido, el verbo era Dios con D mayúscula. Así que allá estamos bien. Ellos te dicen, nuestra Biblia es la más correcta, la más bien traducida. Cuando tenemos a varios, multitud de eruditos que dicen, no, dicen lo contrario, está mal traducida. Así que los testigos de Jehová a veces también te malcitan a eruditos, porque son expertos en eso. A veces te citan a algún erudito, pero te lo mal citan. Y luego a veces te citan a uno que ni es cristiano, o te citan, te llevan a artículos que no son cristianos, de personas no capacitadas. Son expertos en hacer eso. Así que la lista es grande en donde la traducción concuerda. Así que debes preguntarte esta pregunta. Cuando Dios nos reveló su palabra, que fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿será que Dios fue claro en lo que Él dijo? ¿Será que fue claro en lo que Él dijo? ¿Será que Dios tiene la capacidad para comunicar claramente lo que Él nos quiere dejar saber? Sí, sí es claro, muy claro. Dios es capaz de comunicarse. Y se ha comunicado y el griego es muy específico. Cristo es Dios. Así que cuando tomas en cuenta esta lista de todas estas traducciones que mencioné, debes preguntarte, ¿será posible que una secta, una organización que comenzó en el año 1872, tradujo correctamente un texto clave tocante a la deidad de Cristo? ¿Será que todos los traductores estaban errados hasta que llegaron a Watchtower Society? ¿Todos esos eruditos estaban errados? ¿Será posible? Cuando contradice cada una de las traducciones más respetadas durante los pasados 500 años. Cuando tú lees la traducción del Nuevo Mundo, ten por seguro de que ellos están errados, de que es una traducción mal traducida. No es correcta. Cuarto, ahora esta es la razón, la mayor razón por la cual tú no debes de creer en sus argumentos tocante Juan 1:1. Esta es la razón. Ellos no la creen tampoco. Ellos tampoco no creen su argumento que usan en Juan 1:1 al decir, bueno, como no está el artículo, debe de ser traducido como un Dios, pero ellos no lo creen tampoco. No creen ellos esto. No creen su principio que ellos usan, su razón por la cual traducen Juan 1:1 un Dios. Ellos no lo creen. Así que ellos no creen en su propio principio de traducción de Juan 1:1. Ellos dicen que debes traducir Juan 1, el verbo era un Dios, pero ya vemos que no es posible, ni ellos creen esto. Ellos no creen este principio, ellos no usan este principio. Por ejemplo, ¿por qué lo digo? Vamos a Juan 1:6. Si fuera correcto tocante su principio, su razón por la cual traducir Juan 1:1 un Dios, entonces tendríamos que leer estos textos así. En Juan 1:6 dice, hubo un hombre enviado de un Dios, el cual se llamaba un Juan. ¿Dice así la tuya? Ahora, pero según su argumento de ellos, esto debe de leerse así. Esto debe de ser traducido así. Versículos 12, aquí en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de un Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de una voluntad de una carne, ni de voluntad de un varón, sino de un Dios. ¿Lee así la tuya? No, ¿verdad? Versículo 18, ahí mismo, a Dios o a un Dios nadie le vio jamás. No dice así. No dice así la Biblia. Vamos aquí en Juan 3:21. En Juan 3:21. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en un Dios. En Juan 8:24 estamos viendo, si estuvieran en lo correcto, estos textos tuvieran que leer así. En Juan 8:54. Juan 8:54. Dice, respondiendo Jesús,
Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro un Dios. Pero no dice eso. Juan 16, versículo 30. Dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de un Dios. Juan 19, 7. En Juan 19, 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de un Dios. ¿Tu Biblia lee así? ¿Sabes qué? La de ellos tampoco no lee así. ¿Por qué? Porque ellos no creen en su principio. Ellos no creen en su argumento que te dan. Porque si lo creyesen, ellos hubieran traducido todos estos textos así como te los leí. Pero en su traducción de ellos no es así, excepto en Juan 1.1. ¿Por qué? Porque ellos intencionalmente niegan la deidad del Cristo. Por ejemplo, en Juan 3.2, aquí vemos el artículo está ahí y que está ahí no está. En Juan 3.2 dice esto: este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabbi, sabemos que has venido de Dios. Aquí es teón. Dice, has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está o teos con él. Entonces aquí vemos que está, así como Juan 1.1, está teón y teos, y vemos que no cambia, ¿verdad? En las dos se dice Dios de Dios. No se traduce en una parte Dios de y luego la segunda parte con una D minúscula, no. Y hay varios ejemplos que podríamos usar. Hay varios ejemplos. Pero vemos de que ellos ni aún no creen en su principio. Así que su principio de traducción es falso. Es falso. Ni ellos lo creen. Porque si lo creyesen, hubieran traducido los demás textos como se los mencioné. Así que en el Nuevo Testamento la palabra Dios es usada en Juan 1.1. Esta misma palabra que es usada en Juan 1.1 ocurre más de 280 veces sin el artículo y más de 280 veces con el artículo. Ahora, ¿saben cuántas veces los testigos de Jehová la traducen como Dios? Bueno, según ellos su argumento debe ser traducido un Dios. Bueno, 266 veces. Esto quiere decir que el 94% de las veces violan su propio principio que según gobierna su traducción de Juan 1.1. Así que ya estamos viendo la hipocresía, ya estamos viendo la mentira, ya estamos viendo cómo son ellos engañosos. ¿Será que esto te presenta lo que ellos te presentan? ¿Será que esto se está demostrando como algo que es verdad? No, no es verdad, porque ellos mismos son engañosos. Ellos mismos no se van conforme lo que ellos te presentan en Juan 1. Le dicen, el artículo no está ahí, por tanto debe ser traducido un Dios. Cuando en los demás lugares de la Biblia el artículo tampoco no está ahí y ellos sí lo traducen Dios con D mayúscula y no con un Dios. ¿Por qué? Porque ellos no creen su argumento tampoco. Los hombres que traducieron la traducción del Nuevo Mundo no tenían el estudio para hacer la traducción. Definitivamente no la tenían. Cuando un testigo de Jehová te llegue con su errada traducción de Juan 1.1, no tengas temor. No te preocupes. No creas de que porque te llegan con te llevan que en el griego y que esto es el artículo definitivo, bla, 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 te meten esto y el otro. No creas que están correctos. No, están errados. Y ya hemos visto que están errados. No dejes que ellos te enseñen tocante el carácter de Dios, porque sería ridículo, porque ellos están errados en su traducción. Están errados en su entendimiento de quién es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Están errados. Así que Juan 1.1 no está abierto para discusión. Está bien claro, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, Él es digno de tu adoración. Él es digno de tu adoración. Y ese es otro tema también que ellos también te argumentan, ¿no? Es que proscuneo en el griego, bla, 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 y ellos dicen, no, Jesucristo nunca recibió adoración, cuando lo vemos en la Biblia claramente que sí. Pero como ellos
Malinterpretan y te tuercen todo. Así que Jesucristo es Dios, Él es digno de tu adoración, Él tiene el poder para salvarte. Ten por seguro de que Él es Dios, y Él cuando dice, te tengo en mis manos y nadie te va a arrebatar de mis manos, tenlo por seguro que Él es Dios Todopoderoso, y nadie te va a arrebatar de sus manos. Así que Juan 1:1 es claro. En el principio era el verbo, no tiene comienzo, no fue creado, y el verbo era con Dios, comunión con Dios, y el verbo era Dios. Él es Dios, pero no es el Padre. Terminamos.